Felicitaciones al doctor Armando y nuestro agradecimiento vehemente y aliviará a la sociedad y a la frágil democracia de nuestro país, rescatando y valorando la paz y los derechos humanos. Con sentimiento de aprecio y admiración, la doctora Rosula Vargas de Castañeda, directora del Archivo Histórico Regional de Boyacá. Quisiera igualmente dar lectura por parte de la presidencia de la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres de Tunja, respetado doctor Suescún Monroy, en nombre de la Junta Directiva y de las demás damas panamericanas, presento un efusivo saludo a usted y a su distinguida familia, hoy en el acto de presentación de su extraordinaria obra, La Guerra de 70 años, el conflicto armado, 1946 a 2016, la cual está hecha con el propósito de presentar a las nuevas generaciones colombianas un estudio completo e imparcial sobre la verdad de lo ocurrido en este tiempo para que nunca más se vuelva a repetir. Todas las mujeres del departamento de Boyacá nos unimos hoy para admirar y enaltecer su obra, para reconocer en usted el venerable hombre que ha respetado siempre a la mujer, ubicándola en un sitio de igualdad dentro de los campos sociales, académicos y culturales. Usted consagra nuestra misión, promover la educación, fomentar el conocimiento mutuo, la comprensión y la amistad entre los pueblos del continente americano. Usted ha colaborado con la educación oficial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para 10 mujeres que son madres, cabezas de familia y que ya son profesionales, ejerciendo su trabajo para sostener su familia. También está colaborando para seguir creando las bibliotecas en el departamento, en las comunidades más necesitadas, obsequiando los libros que han tenido a bien. Ya se tienen 5 bibliotecas instaladas. Hoy nos honramos por participar en este homenaje para usted, doctor Suescún, ilustre sabio, poseedor de tantas altísimas virtudes humanas, y en especial la generosidad para los más desvalidos. Valoramos su extraordinario trabajo en el país y sobre todo por la defensa que hace a la mujer en todos los ámbitos. Admiramos su formación académica que le permiten actuar con ecuanimidad y fortaleza en todos los procesos del devenir histórico. Deseando en cada circunstancia humana y profesional que Dios le permite realizar, me suscribo a usted, respetado doctor Suescún, con mayor admiración, boyacense, Nelly Sol Gómez de Campo, presidenta de la Mesa Redonda Panamericana de las Mujeres. Igualmente, queremos leer por parte de la Corporación Propósito de Boyacá, doctor Armando Suescún Monroy. La Corporación Propósito Boyacá le hace llegar un saludo fraterno y solidario en momento en que la fragilidad de su salud lo ha apartado de lo que más ama y usted disfruta en su vida, la compañía de Elenita, sus amigos y sus contertulios. Confiamos en que la fuerza interior, el amor de su querida esposa, el abrazo solidario de quienes lo rodean, nos permitirá disfrutar de nuevo de su compañía y de su lucidez. Para sus amigos, alumnos y demás personas que hemos tenido el privilegio de conocerlo y de disfrutar de sus conversaciones, usted ha sido un hermoso ejemplo de lealtad, honestidad, sabiduría y compromiso social con nuestra universidad, el departamento de Boyacá y con el país. Hacemos votos por su pronta recuperación. Ánimo, querido Armando. La Corporación Propósito Boyacá. Luis Alfredo Muñoz Wich. De esta manera, y terminando las exaltaciones, quisiera entonces dar comienzo a este homenaje. No sin antes, me gustaría leer una de las pequeñas reseñas que trae el libro de nuestro doctor Armando Suescún, y que es con ocasión nuestro propósito el día de hoy, exaltar esta última obra. El conflicto armado colombiano de 1946 y 2016 es sin duda el acontecimiento más trascendental ocurrido en Colombia en los últimos 100 años. Este libro es un relato objetivo y un análisis de su desarrollo y de sus causas. Está hecho con el propósito de presentar a las nuevas generaciones colombianas un estudio completo e imparcial de este largo y trágico proceso, y de tratar de contribuir a que se esclarezca la verdad de lo ocurrido y a que nunca se vuelva a repetir. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces al doctor
Pedro Pablo Salas, no sin antes darle la bienvenida también y el saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy, nuestros invitados. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá, senador Jorge Eduardo Londoño. De verdad, nos alegra que una persona que tiene tanto nivel de incidencia en el departamento nos esté acompañando el día de hoy. A nuestros invitados especiales, a nuestro gran intelectual Javier Ocampo López, que nos alegra muchísimo que esté acá, porque pues, es parte de la memoria viviente de lo que significa el pensamiento histórico, no solamente en Boyacá, sino en Colombia. Por supuesto, al profesor Olmedo Vargas, que es orquestó este encuentro, porque pues, con él dijimos, por la situación que está pasando el profesor, hagamos un evento en homenaje al profesor Armando Tescún, y consideramos que era lo mínimo que podemos hacer por el momento difícil que le está pasando. Y al profe Javier Guerrero, pues una persona que ha estado también acompañándonos. Él estuvo conmigo y con el profe Armando Tescún hace como un mes, que fue el último Facebook Live que logramos hacer. Creo que nos lo tiene de diario registrado. Y en medio de sus dificultades que ya se sentía, pues el profe Armando logró establecer un análisis de la coyuntura actual. Entonces saludamos a todos, a todas, la profe Nelly, me alegra mucho de verdad también que usted esté acá. Le haremos llegar este mensaje al profe, aunque él ya perdió todas sus condiciones de escucha y demás. Pero al parecer todavía hay un hábito de vida allí, y de pronto él alcanza a escucharnos lo que estamos haciendo el día de hoy, porque pues, es un ser que todos queremos. Yo quiero solamente hacer como una motivación para que nos centremos en el texto que hoy especialmente es materia de presentación, que es una presentación central que va a estar a cargo del profesor Olmedo Vargas, y que nos dice exactamente cuál es el fondo de esta obra, que es la guerra de 70 años que el profesor publicó, y con Elenita, ustedes lo vieron recorriendo las calles de Tunja, corriendo para terminar de entregar esta obra. Y Elenita, su esposa, me dijo hace 3 días que estuvimos hablando del tema, me dice lo que me dijo Armando: apenas entregamos el primer libro a las editoriales, a las librerías, perdón, es Elena, misión cumplida. Y con eso realmente entró al hospital. Es una historia de sacrificio vivo, porque él mismo se echó al hombro todo el trámite que tiene que ver con la publicación de una obra de estas dimensiones. Yo no voy a hablar de esta obra, pero yo quisiera que los jóvenes que se llaman hoy primera línea la leyeran, porque creo que este es el enfoque más vivo de lo que está pasando en la coyuntura actual del país. Quienes quieran conocer a Colombia deben conocer la narrativa de este gran señor, nuestro querido profe Armando, y está de una manera tan elemental, tan sencilla de comprender, que debe ser parte incluso del nuevo enfoque de estudio y de enseñanza de la historia en las aulas escolares. En la medida en que la historia es consustancial al conocimiento de nuestra sociedad y de nuestra realidad, por algo los intereses del poder quisieron negarla del currículo escolar. Me parece que es fundamental. Y quiero finalmente, algo que me aportó a una tesis que yo estoy terminando en mi trabajo académico, y es como el profesor Armando me hizo un aporte enorme, yo leyendo lo que fue el derecho y la sociedad en la historia de Colombia, que es el derecho chibcha. Es una línea de investigación que es fácil de explorar, y que, bueno, esto fue previo, leí a Max Weber, pero todo me llevó a leer de nuevo la obra, especialmente este libro del profesor Armando Tescún, que recoge unos elementos muy valiosos de cómo fue esa llegada inicial de las culturas de la Polinesia, de la Melanesia, y coincide con un investigador muy importante de la cultura chibcha, que es Lange Baik, no lo pronuncio bien porque en inglés no está. Sí. Pero él hace esta obra y coincide enormemente
con esta obra del profesor Armando, pero recoge muchos elementos de Marx Mauss sobre el don que tenían las comunidades prehispánicas y que de alguna manera convierten a nuestros indígenas en una cosmovisión muy particular, no solamente entendimiento del ser humano, una civilización, sino cómo esa civilización entendió un nuevo lenguaje en relación a la naturaleza, que luego viene de la colonia, la conquista, la depredación, y estamos en un mundo de una globalización depredadora, y yo creo que vamos a tener que volver por unos orígenes conceptuales donde el ser humano no siempre ha vivido atacándose, sino que ha vivido en armonía con la misma naturaleza, y creo que el profesor Armando nos abre allí una línea muy importante de trabajo para poder profundizar en lo que fueron estos elementos y estos aportes que están de alguna manera planteados en su obra. Con eso pues, la verdad nuevamente muchas gracias. Entonces, profesor Javier, 10 minuticos. En primer lugar, quiero darle las gracias a Pedro Pablo por todo el esfuerzo que ha hecho por hacer este homenaje en vida a Armando Suescún Monroy. Armando Suescún Monroy es un personaje, yo creo que uno de los personajes más notorios que ha habido intelectual y académicamente en Boyacá en las últimas décadas. Para mí es un honor estar en la mesa con Javier Ocampo López, que fue su decano de educación durante las mejores rectorías, de las más brillantes rectorías, no solo de la UPTC, también estuve en la Universidad Cooperativa de Colombia, antes INDESCO, también estuvo en una brillante trayectoria por la vida universitaria, entre otras cosas no está aquí en la solapa de su libro, su paso por el SAT, que fue muy importante, y por muchas universidades donde él fue catedrático. Un hombre decente, de una altura intelectual impresionante, y por eso digo, para mí es un honor muy grande estar con el rector de la UPTC, Olmedo Vargas, y con Javier Ocampo López, uno de los también historiadores más notables que ha dado nuestra provincia. Y pues, venido pues, de Caldas a Boyacá, y se quedó aquí para sembrar semillas de conocimiento, de saber y de mucha reflexión sobre quiénes somos y para dónde vamos. Armando Suescún Monroy es un hombre extraordinario, es un hombre maravilloso. En ninguna parte donde hemos estado, en los escenarios académicos donde hemos estado, no he oído todavía el primer mal comentario en estas mares de la maledicencia que es nuestro síndrome de Caín, que en América Latina y en Colombia se ha acentuado tanto. Nosotros hablamos mal de todo el mundo, lamentablemente. En la historia estoy documentando el síndrome de Caín, cómo nosotros nos hemos especializado no en hablar primero lo bueno que ha hecho la gente, sino siempre decir, pero tal cosa. Y esa experiencia la he sentado. Alguna vez hicimos la postulación en el Consejo de Facultad para un premio internacional, y pedimos a toda la comunidad y a los directores de las escuelas de esta facultad, que tenía 17 escuelas en ese momento, y cada escuela postuló un nombre, pero siempre le pusieron un pero. Entonces determinamos no presentar el nombre perder la oportunidad de presentar un nombre por la universidad y por Boyacá a un premio internacional, porque todos tenían peros. Armando, todavía no le conozco un pero. Vieran ustedes la altura y la dureza con que en cualquier escenario decía lo que pensaba, aún rompiendo los consensos más disímiles. Fue un pensador libre, es un pensador libre, como libre es este libro. Su legado póstumo va a ser la circulación masiva de este libro. Este libro, Colombia necesita leerlo. En la última conversación telefónica que tuve con él y en la reflexión que he hecho sobre este libro,
Coincidimos en muchas cosas, pero para los historiadores siempre hay una necesidad de precisar cosas. El único disenso que yo tendría con él, son dos disensos con este libro, es con que la guerra civil, para mí, periodización para la que estoy haciendo y trabajando con documentos, empieza en el 48 y empieza el 9 de abril, y no como Armando propone en el año 46. Armando vivió esa época y él me decía que el año 46 fue muy duro y que el 46 al 48 fue muy duro, pero quienes hemos estudiado las cifras de muertos, de violencia, etc., sabemos que fue el 9 de abril el comienzo de esta guerra civil y que fue la resistencia liberal la que empieza el mismo 9 de abril en las horas de la noche con los 50 fusiles que un capitán de la policía lleva desde la estación de la Perseverancia hasta Jacopí, en Dinamarca, cuando empieza el mismo 9 de abril nuestra guerra civil no declarada. También podríamos pensar que la guerra se cierra con los pactos de La Habana y el Teatro Colón. Siempre he pensado que la guerra con las FARC sí termina ahí, pero destruyeron los procesos de paz, hicieron trizas la paz y la guerra siguió. Y la guerra ha seguido, y personas como el libro de Francisco Samín Echeverri dicen que estamos viviendo el relanzamiento del tercer ciclo de la guerra. Para Samín son 2 ciclos, para mí son 3 ciclos. ¿Por qué? Porque el único indicador de la guerra no son el número de muertos. Para mí empieza el tercer ciclo de la guerra es con el auge del narcotráfico en los años 80, y esto va a causar el tercer ciclo de los 90 con la nacionalización de las autodefensas y este proceso que va a agudizarse del 2012 en adelante con los, pues hasta ahora contar mal contados 6.402 muertes fuera de combate, que es un hecho que nunca sucedió en una guerra del mundo. Y pues los que hacen cifras de eso dicen que son cerca de 10.000. Es decir, Colombia no ha salido del fangal de la guerra, y este libro es una reflexión profunda sobre lo que Colombia debe pensar para dónde ir. Estamos al borde de un abismo complicado. Colombia votó 2 veces por la guerra. Boyacá, afortunadamente, votó por el sí. Formé parte de uno de los grupos impulsores del sí en Boyacá y estamos impulsando los cabildos abiertos por la paz y la reconstrucción nacional. Ojalá a partir de octubre pudiéramos lanzar esa propuesta nacional, y le pediríamos a todos los boyacenses que, como territorio de paz, el único cabildo por la paz que se hizo en Tunja, por la paz para refrendar los acuerdos de paz que estaban en peligro, se hizo hace 4 años un cabildo en Tunja, y es el único que se hizo para refrendar esos cabildos. Hoy esos acuerdos están en vilo y va a haber una arremetida, sabemos que va a haber una arremetida jurídica contra la JEP, contra la Comisión de la Verdad. Por eso, como miembro de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, como presidente del capítulo Boyacá de la Asociación Colombiana de Historiadores, y como profesor y compañero de las mismas aulas donde Armando Suescún Monroy trabajó por tantos años, quiero decir que sigo confiando firmemente en una discusión que tuvimos con el mismo Armando y con muchos historiadores, donde definimos para la Comisión Asesora y para la Ley 1874, que creó la ley que se llama la Ley de Enseñanza Obligatoria de la Historia, que es una lucha que dimos con él, con Javier, con todas las academias, con la Asociación Colombiana de Historiadores, que se logró tramitar en el Congreso por unanimidad en un país fragmentado, y Armando fue un interlocutor de muchas de esas ideas, y cuando llevamos una definición mínima de historia a esos debates, para nosotros historia es un conocimiento riguroso del pasado,
para solucionar problemas del presente y para construir un mejor futuro. Y el mejor homenaje a Armando es que este libro se difunda a los cuatro vientos, que los jóvenes lo lean, que muchas personas de cualquier edad lo asuman, porque es un libro muy fácil de leer, y decirles, como dijo Armando el día que entregó el libro en la editorial, misión cumplida. Él cumplió su misión, nos dejó su pensamiento vivo, radical y sustentado, lleno de argumentos, y nos dejó una lección de entereza intelectual que muy pocos podremos desconocer. Armando es todavía un hombre íntegro que se la jugó toda por la verdad histórica. A ustedes, señores de la mesa, muchísimas gracias por esta oportunidad. A Olmedo, a Javier, decirles que nos tenemos que llevar esta posta, esta carrera de postas, entregando este libro a la posteridad. Decirle a su familia y a todos los aquí presentes que nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido cohabitantes del mismo barco y en el mismo viaje de un hombre realmente maravilloso. No porque estemos haciéndole un homenaje, lo he dicho esto en muchos escenarios, y antes de que tuviera esta circunstancia difícil para su vida. El ciclo vital ha terminado de Armando muy seguramente, y espero que quede vivo en sus obras, en sus ideas y en su ejemplo. Muchas gracias. A un gran invitado, al doctor Javier Ocampo López, escritor, historiador, educador, doctor en Historia del Colegio de México, doctor honoris causa en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor, bienvenido. Doctor Armando, de Historia, e igualmente directivo en un periodo anterior, es nuestro miembro de número durante muchos años y correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Él enaltece a nuestra institución bicentenaria por su arduo e investigativo trabajo. En nombre de la Junta Directiva y de todos los integrantes de la Academia, manifestamos nuestra admiración profunda hacia este connotado escritor, porque siempre ha sido modelo de constancia, pulcritud, portador de un gallardo compañerismo y verdadera amistad para honrar a Boyacá y a Colombia. El doctor Armando es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en desarrollo económico y social de la Universidad de París, doctor honoris causa en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la cual fue su rector, y de la Universidad Cooperativa de Colombia, vicerrector de la Corporación Universitaria de Boyacá, hoy Universidad de Boyacá. Asimismo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Libre, decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Yo tuve el honor de trabajar en su rectoría como decano de Educación y como vicerrector de Investigaciones Científicas.
todos los académicos podemos dar fe de su extraordinario don de gentes, gran talante de investigador, constancia de su trabajo a favor de Boyacá y de nuestra academia, su gallarda amistad y compromiso académico nos permite contar siempre con él para todo lo relacionado con el progreso y desarrollo de este departamento de la independencia y la libertad. Entre sus obras más sobresalientes destacamos Derecho y Sociedad en la Historia de Colombia en 4 volúmenes. El tomo primero, el Derecho Chicta, del siglo IX al siglo XVI. El tomo segundo, el Derecho Colonial, siglo XVI al siglo XIX. El tomo tercero, el Derecho Republicano, siglo XIX. Y el tomo cuarto, el Derecho Republicano, siglo XX. La economía chiccha, las constituciones de Boyacá, encuentro y conflicto de dos mundos, Constitución de la República de Tunja de 1811, Pacto Andino, régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros, propiedad industrial. Pacto Andino, transferencia de tecnología, régimen uniforme de las empresas multinacionales. También Pacto Andino, normas orgánicas. Autonomía universitaria y régimen especial de las universidades públicas. Apuntes para la historia de la Universidad de Boyacá, en Boyacá. Tratado de libre comercio entre el tiburón y las sardinas. La propiedad de la tierra en Colombia. Agradecemos la invitación a este homenaje y la presencia de todos ustedes. Hoy nos sentimos muy complacidos por estar presentes en este acto de entrega de la importante y necesaria obra para la historia de Colombia. Estamos seguros de su éxito y de la receptividad en los círculos académicos y sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras a este gran homenaje del doctor Armando Pescud. Quisiera igualmente entonces dar la bienvenida al doctor Olmedo Vargas, doctor en Economía, también con maestría en problemas económicos, políticos e internacionales. Ha sido profesor de doctorado de Ciencias de la Educación, en las maestrías de Historia y en las escuelas de Derecho y Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Igualmente fungió como rector. Doctor Olmedo, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias por la posibilidad de congregarnos en este evento que lo hemos organizado con el permiso de la familia, desde luego, dada la circunstancia, pero con Elenita, su esposa, y con Pedro Pablo veíamos que había que hacer este homenaje en caliente, porque normalmente estos homenajes hay que hacerlos en vida a todas las personas
por humildes o por importantes que sean. Gracias entonces a ustedes por acompañarnos, a las personas, que creo que son cientos de personas las que nos están acompañando en la red por Meetup. Yo quisiera destacar la presencia de todos ustedes, dada la premura con que se organizó. Quiero rellevar algo que el doctor Armando siempre ha relevado en su testimonio social, político, y es la necesidad de que todos hagamos política, porque la vida en sí misma es un hecho político. Yo le agradezco por eso la presencia de ustedes y de uno de los senadores boyacenses, que ojalá en el próximo periodo de gobierno el Senado tramite de verdad la ley mediante la cual, como en Estados Unidos, en todos los países de democracias abiertas, doctor Londoño, todo mundo hace política. Aquí hacer política se volvió un estigma, y por eso han creado una falsa separación entre la política y la sociedad. Yo creo que es todo lo contrario. De esa manera podemos darle vida a entidades como la Acción Comunal, que se pervirtió por eso mismo, y no quisiera que los consejos juveniles tengan el mismo rumbo que han tenido las acciones comunales. Ojalá tengan vida bajo un nuevo escenario político. El doctor Armando, en su libro La Guerra de 70 años, el conflicto armado colombiano 1946-2016, establece en los diferentes capítulos o subcapítulos que él toma en las 4 partes en que estructura su libro, toma estas nociones, porque su libro es, digámoslo así, la culminación de su obra desde el derecho chibcha en la relación sociedad-estado hasta hoy, que es la crisis brutal que tiene Colombia con este conflicto que supuestamente terminaba con el acuerdo de paz del 2016 y que hoy lamentablemente ha tomado otros ribetes, de lo cual quiero hablar en el momento, 2 cositas pequeñas. Y digo que es la culminación de toda una línea de investigación y de trabajo, porque tanto en sus 4 tomos de Estado y Sociedad como de Derecho Chibcha, que de por sí es la obra sobre derecho indígena más importante que hay en América Latina, no obstante que en el Perú se han hecho trabajos magníficos, en Centroamérica también y en México. Sin embargo, esta obra para el caso colombiano es muy significativa y es tal vez la obra, digámoslo así, de consulta obligada para los juristas, pero también para los estudiantes de las áreas humanísticas en Derecho, Ciencias Sociales, Economía, etc. El doctor Armando estructuró su obra en 4 partes, bastante apretadas, porque intenta recoger toda la historia política de Colombia prácticamente en todo el siglo XX, pero de manera particular con su propuesta de interpretar el conflicto desde 1946 al 2016 como los 2 ciclos grandes, lo cual coincido y estoy de acuerdo con esa interpretación, dada no solamente el bagaje documental que él utiliza, sino también otros elementos que nosotros a través de las diferentes tesis en la maestría de historia pudimos dirigir y mostrar cómo precisamente es con el gobierno del Pacto Nacional de Ospina Pérez cuando se abre por parte del directorio conservador en Boyacá y en todo el país liderado por Laureano Gómez, se abre definitivamente el conflicto armado en Colombia. Es en ese marco donde nacen
lo que hoy llamamos los famosos sicarios, operaban de otra manera las autodefensas paramilitares, en fin, que comenzaron a organizarse en Boyacá, comenzaron a organizarse en el Valle, comenzaron a organizarse en Antioquia y en otras zonas del país. Luego, me parece a mí que todo ese bagaje documental que Armando nos propone, definitivamente comparto que el hito del 9 de abril del 48 simplemente lo que hace es acelerar un conflicto que ya había sido declarado por Laureano Gómez a través de todas las estructuras paramilitares e institucionales que él ayudó a crear. Incluso me parece a mí interesante cómo Armando menciona en esa primera parte, menciona toda la historia del conflicto de 1932 en la zona de Santander, Boyacá, Santander del Norte, donde fue una guerra civil no reconocida, pero que se realizó precisamente entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y aquí quiero decir eso, que en el fondo también estaba una concepción del Estado colombiano, una concepción de la sociedad colombiana y una concepción, desde luego, de la institucionalidad. Y entonces Armando nos mete en una lectura y en un trabajo muy minucioso, en la primera, en la segunda parte particularmente, nos mete a profundizar en unos temas que, si bien han sido tratados por la historiografía colombiana, desde luego tiene posturas muy interesantes. Pero hay algo muy importante que Armando concluye, y es el primer párrafo de la introducción. Allí está toda su conclusión. No voy a permitir leerla simplemente como para hacer un recordatorio del tema. Cerca de 500.000 muertos, 120.000 desaparecidos, más de 2.000 masacres, 8 millones de desplazados, más de 9 millones de víctimas directas, es el saldo parcial de la guerra de 70 años ocurrida en Colombia entre 1946 y 2010. Otras cifras que dan vértigo espantoso. Estos adjetivos son muy importantes porque la tragedia hay que también calificarla y adjetivarla. Cifras que dan vértigo, espanto, horror y vergüenza. Claro que es una vergüenza humanitaria y una vergüenza social y política frente al mundo y frente a nosotros mismos. Una guerra entre hermanos, la más larga, sangrienta y destructiva ocurrida en Colombia. Deja el país desgarrado, cubierto de sangre, tragedia, luto e infinito dolor. 4 generaciones devoradas por una vorágine de sangre e ignominia. La sociedad y la economía devastadas. La frágil democracia destruida. Degradación y envilecimiento de la sociedad por los horrendos crímenes cometidos. El pueblo hundido en una cultura de muerte, dolor, delincuencia, desconfianza y corrupción, y en una herencia de intolerancia, odio y venganzas. Es decir, toda esta tragedia que ha ocurrido en los 70 años y que sigue ocurriendo con otros matices, ya casi que hemos estado vacunados contra el dolor que todo eso genera. Pero es un dolor que todos los colombianos y todas las familias, sin distingos de ningún color político, estatus social, llevamos todos en nuestras familias y en nuestro corazón. El doctor Armando parte de reconocer un tema muy importante, que es un tema cultural, antropológico
que algo mencionó Pedro Pablo y por lo cual, en un paréntesis con la venia de ustedes, quiero recordar a mi profesor Boris Nikolaevich Komisar, que murió el viernes pasado y que interpretó precisamente los temas, un gran latinoamericanista de la Universidad de San Petersburgo, quien interpretó los temas a que hacía alusión Pedro Pablo. El doctor Armando al respecto dice: es la cultura del colonialismo español la que se ha mantenido como hilo cultural y político permanente a lo largo de estos 500 años. La revolución de independencia, dice él, fue secuestrada por una oligarquía colombiana que pasó a ocupar las mismas funciones que tenían los colonialistas españoles. Me parece que ese tema de ubicar la cultura colonial como el hilo conductor de la permanencia de la formación institucional y cultural de la política en Colombia es un aporte importantísimo. No tanto por recabar en que los españoles se robaron esto y lo otro, no, que eso al final, en términos económicos hoy, podría replantearse. Pero lo más grave es ese elemento cultural, antropológico, social y político que se mantiene como una herencia permanente que decide destacar el doctor Armando Suescuna, y para lo cual documenta enormemente, da ejemplos muy importantes y señala cómo precisamente todavía esa presencia se hace evidente en la enorme desigualdad social que tiene Colombia, siendo uno de los 5 países más desiguales del mundo y tal vez el de mayor desigualdad en América Latina. Ese elemento me parece a mí fundamental y como base e hilo en el cual desarrolla su trabajo, pues nos plantea aquí todos los temas en la parte primera y en la parte segunda de la obra, y particularmente en la parte segunda, donde se centra ya en el análisis de la violencia que él certeramente y documentalmente establece que inicia en 1946. Comparto eso porque en particular yo dirigí varias tesis en la maestría de historia de la UPTC, donde precisamente, por ejemplo, en uno de los temas, el papel del directorio conservador en la formación y desarrollo de la violencia en Colombia, 1949, dábamos cuenta muy documental de esa tragedia que se inicia o se reinicia en 1946 con una fuerza fundamental, ideológica, política, orientada por el directorio conservador a nivel nacional. Eso no exime en ningún momento el papel del gobierno del Pacto Nacional de Ospina Pérez, porque precisamente el Pacto Nacional buscaba finalmente era aplacar todas las condiciones de la beligerancia que ya venía hirviendo desde los comienzos de los años 30. Y entonces allí me parece que Armando identifica muy bien ese origen de la primera etapa de la violencia, con datos no solamente de muertes, sino de todas las masacres cometidas, los asesinatos, los asaltos a pueblos, la formación de grupos de sicarios, como en el caso de Boyacá también lo hemos documentado en algunos textos, en fin. Me parece entonces que esa periodización es clave. ¿Por qué? Porque es que, aunque no profundiza, y ese es uno de las, digámoslo así, de las excepciones que tiene la obra, no era el objeto, ni mucho menos trabajar sobre eso, del entorno económico y de las dinámicas económicas que ya venían generándose en el país, aunque él menciona
de paso esos temas, indudablemente el nuevo escenario económico que hacia los años 30 teníamos no era el escenario económico del siglo XIX ni de comienzos del siglo XX. Era precisamente el comienzo de la urbanización en Colombia, y la vida urbana es por excelencia la vida del capital industrial, del capital financiero, del capital comercial, que somete hegemónicamente en términos económicos y políticos a el latifundismo heredado precisamente de todos los elementos institucionales que se crean después de las guerras de independencia y la constitución de Cúcuta particularmente. Recordemos que la constitución de Cúcuta, y él lo menciona aquí de manera muy nítida, lo que hizo fue ratificar las instituciones prevalecientes de la colonia española, prevalecientes hasta el momento de la constitución de Cúcuta. Y en un artículo muy particular habla de eso la Constitución. Dice, se mantendrán, conservarán y protegerán todas las instituciones que venían de atrás. Entonces, por eso, con toda razón, el doctor Armando señala cómo la independencia fue secuestrada por una oligarquía que usurpó el puesto que tenían los españoles coloniales acá en nuestra América y particularmente en Colombia. Bien, por eso es muy importante que profundicemos en las razones de esa periodización. La periodización no es un simple problema de adjetivos ni de diferencia de fechas, no. Lo que tiene que ver la periodización es precisamente con profundizar en el origen de los problemas que queremos periodizar, ¿no? Y el origen del problema de la violencia en Colombia evidentemente tuvo una gran cuna que fue el periodo del Pacto Nacional de Ospina Pérez, pero desatado más que por el gobierno, por el directorio conservador de la época. No quiero profundizar en todos estos temas, pero me parece que el libro incita a una lectura más profunda de los diferentes temas que él toca acá. Por ejemplo, sobre el origen de las guerrillas liberales, que se remontan no a los años 57 hacia acá, no a los años 54, no. Ya desde antes del 48, las guerrillas liberales habían comenzado a operar en diferentes lugares del país, y eso tenía que ver como una reacción inmediata a lo que ocurría allí. En medio de eso, indudablemente también el país tiene unos avances institucionales como el reconocimiento de derechos, la época de Olaya Herrera, de López Pumarejo, del mismo Ospina Pérez, luego del general Rojas Pinilla, avances democráticos que se congelan en el periodo del Frente Nacional, porque lo que hace el Frente Nacional es la alianza, precisamente volver a la alianza de las oligarquías. En primer lugar, el gran maestro masón Alberto Lleras Camargo, a quien combatía supuestamente tanto Laureano Gómez por haber sido o por ser masón, y decía que el liberalismo era un nido de masones, comunistas y ateos. Sin embargo, se alían en el pacto de Benidorm, y ese pacto del Frente Nacional mete en el congelador el desarrollo de los derechos humanos, de los derechos políticos de la sociedad colombiana y de los colombianos. Y los mete sencillamente porque secuestra una cantidad de derechos que hoy serían un absurdo no reconocer que el país ha avanzado en eso últimamente, y es permitir la existencia de los grupos políticos legales independientemente de la ideología y pensamiento político que profesen o que difundan. Claro, aún así
aún así no hemos sido fuertes para mirar que las tendencias fascistas deban ser suprimidas como lo fueron suprimidas de Europa definitivamente, y esperamos que no en las nuevas etapas de la política europea, con el auge conservador en los gobiernos europeos, no sobrevenga la legalización de esas tendencias fascistas que ya comienzan a tener nuevamente fuerza en España con Vox, con el partido Vox, o en Alemania, en Italia, los grupos fascistas, pero sobre todo porque han nacido con un nuevo énfasis, que es luchar contra la inmigración, es decir, nosotros los latinos, los africanos, los asiáticos, nos convertimos en enemigos políticos naturales de estas tendencias que están fortaleciéndose nuevamente en Europa. Desde luego, como decía Brecht, por ahí comienzan, pero ya sabemos dónde terminan siempre. Bien, el doctor Armando hace todo un elemento interesantísimo sobre el surgimiento de las guerrillas, los móviles, pero sobre todo la equivocación institucional de pensar, y es lo que hoy en el movimiento social vemos nuevamente y se repite nuevamente, es que como si la protesta social inmediatamente condujera a derrocar el poder del Estado y todas esas cosas que se inventan. Pues no, las peticiones campesinas que habían en el Tolima, que habían en Cundinamarca, con un elemento interesantísimo que no hemos estudiado y que hay que estudiar en algún momento los posgrados de historia, de sociales, de sociologías, deben estudiar sobre el gran tema de la expansión de los boyacenses por todo el país. No quisiera llamarlo colonización antioqueña como los antioqueños, sino de verdad que los boyacenses se expandieron por todo el país, y encuentra uno entonces líderes liberales y líderes conservadores en muchas partes del país en esta época de la violencia fuerte, que comienza incluso a hacer pinos de gobierno popular como el que lideró nuestro paisano el doctor Montaña Collar en Barranca Bermeja, precisamente con producto de la crisis del 9 de abril. Yo les recomiendo entonces que puedan profundizar en la lectura de este tema, porque me parece que es fundamental que todos conozcamos el enfoque que se le da a este análisis. Es un enfoque muy objetivo. Él hace reconocimientos, en fin, sin distingos de los méritos que tenga, independientemente de la afiliación política que se tenga. No obstante ser un libre pensador, liberal, en algunos casos uno lo pudiera llamar radical, pero me parece que más que eso es un libre pensador. Bien, tenemos algunas diferencias en la interpretación del periodo del general Rojas, no obstante que él reconoce la importancia que tuvo ese gobierno para el país, y posteriormente a la luz del desarrollo de fuerzas políticas alternativas como la Alianza Nacional Popular, que nació en Boyacá. Sus primeras reuniones fueron en Boyacá, su primer equipo fue en Boyacá, y luego, bueno, pues ya cuando viene el Congreso de Villa de Leyva es prácticamente el cenit de ese movimiento, pero que es cuna de uno de los movimientos, el M-19, que contribuye a desarrollar la paz en Colombia en el gobierno de Belisario Betancur. Creo que él valora altamente el periodo de Belisario Betancur como el nicho en el cual se le permite a Colombia como abrir la ventana hacia un estado en paz, y desde luego analiza allí unos elementos. Yo creo que a esta altura de la vida habría que darle un valor muy alto al entonces ministro de Gobierno Jaime Castro, no obstante que con él se tengan algunas prevenciones y algunas diferencias serias en materia política. Sin embargo, en materia de paz fue
la persona que más ayudó para que en la época del gobierno de Belisario pudiera generarse el desarrollo institucional para crear el ambiente institucional de un pacto de paz con las FARC, con el M-19 y simultáneamente con otros grupos guerrilleros menores allí. Lamentablemente los errores de la insurgencia, los errores del gobierno y los errores del ejército que quería pues generar casi una dictadura, indudablemente que llevaron al traste en ese proceso de paz que tal vez fue el esfuerzo más importante para luego culminar con el periodo de Virgilio Barco, que indudablemente le generó ese proceso. Entonces, estos dos periodos, entre el 46 y el 54, que menciona como el primer periodo de la violencia, y luego el periodo, que eso es lo otro interesante, en la periodización del segundo periodo de la violencia, porque Armando muestra cómo los movimientos insurgentes no nacieron ni en el 64 ni en el 65 con las FARC y el ELN, sino que nacieron ya desde el 57 y obviamente mucho antes en el año 47, 48 y 49, cuando las guerrillas liberales se organizan política y militarmente. Entonces estos son elementos históricos conceptuales que él utiliza para definir su periodización, porque la periodización de esta última fase también quieren hacerla desde el año 64, que es como institucionalmente se reconoció el periodo de la violencia en los pactos de La Habana y en todos los demás documentos y negociaciones. No, Armando insiste en que fue mucho antes que se iniciaron precisamente estos grupos insurgentes que vienen a tomar cuerpo mucho más definido con la Revolución Cubana del 59. Bien, luego hace una descripción interesante de los bandoleros. Ese es otro tema que hay que estudiar a profundidad, que hay que tomarlo hoy con la distancia del caso, nos permite estudiarlos más tranquilamente, porque además en Boyacá se dieron la presencia de muchos de estos grupos. Me parece importante las reflexiones que él hace sobre todo este periodo, que es la parte más extensa, incluyendo hasta el final el genocidio contra la Unión Patriótica, y luego toda la cosa paramilitar, que pues todos estamos un poco más enterados, pero él trae unos datos interesantes del tema. Y consideramos que la Comisión de la Verdad ha dado pasos, que dirige el padre de Rú, ha dado pasos interesantes para ir conociendo más la verdad real de los propios protagonistas sobre el desenvolvimiento de toda esta violencia. Bueno, finalmente el doctor Armando culmina su obra con la cuarta parte, hablando del periodo más actual, que es el periodo en el cual nos corresponde a todos ser testigos, la labor que hizo decididamente el presidente Santos para lograr los acuerdos de paz con las FARC. Él no desconoce el esfuerzo del presidente Uribe, que hizo también para inducir al ELN y a las FARC a unos acuerdos de cesación de fuego y de toda esta cosa, y que culminaron pues en el 2016 con los acuerdos de La Habana, y que posteriormente con la lamentable decisión de los colombianos mayoritariamente en contra de ese pacto, pues y su revisión y posterior formalización nuevamente en el Teatro Colón. Sin embargo, pues eso dejó herido el proceso de paz, y él resalta ese elemento. Esa situación dejó herida el proceso de paz, y lamentablemente pues no avanza mucho en lo actual, aunque lo menciona. Lamentablemente consideramos que, y coincido con él, en que después del 2016 se inicia una nueva fase de la violencia en Colombia con otra naturaleza.
esa naturaleza está ligada a un hilo también conductor desde comienzos del siglo XX, que es básicamente la política norteamericana a nivel internacional, que se acentúa con el macartismo en los años 46 y 47, donde se persigue no solamente a los inmigrantes judíos que venían a vivir y trabajar en Estados Unidos por atacárseles de ser comunistas, de ser también un poco ateos y toda esta cosa, sino que en Colombia tuvo forma, y en América Latina, con transformar la Unión Panamericana en la OEA, que hoy lamentablemente tiene un secretario general desastroso, que hace parte de un séquito de la reacción latinoamericana internacional más horrible, donde está el expresidente Aznar, varios expresidentes colombianos y algunos expresidentes latinoamericanos, con la figura del lamentable escritor, bueno por cierto, pero malo en política, Vargas Llosa, que alimenta ese odio reaccionario contra los procesos democratizadores en América Latina. La OEA, si bien ha sido un organismo invitado a todas estas cosas, ha jugado un papel desastroso en ayudar a crear un proceso de convivencia entre los colombianos, entre los peruanos, entre los argentinos, en fin, entre los centroamericanos, y a nivel de todos los pueblos de este subcontinente que hemos aceptado la denominación de latinoamericanos, y sobre todo el pacto del TIAR, que fue el pacto también que asegura la doctrina del enemigo interno de la seguridad nacional que nos trajo Estados Unidos, y que invita al resto de naciones, si es posible, a invadir a estos países, como lo propuso el Grupo de Lima recientemente para invadir a Venezuela. Y bueno, y para invadir a otros países. Me parece entonces que ese elemento del enemigo interno lo tiene él como un instrumento que asusa y le da nuevas formas a la violencia en Colombia, sobre todo desde el establecimiento, porque hace que se reconozca que en nuestros países hay enemigos internos, y los únicos que no son el establecimiento. Entonces, cuando hace esa segregación y esa separación entre un establecimiento y un enemigo interno, significa que esa doctrina de hecho está alimentando la posibilidad de que a toda hora los conflictos violentos estén en ebullición en nuestros países. Esos temas tenemos que superarlos, desde luego que nuestros gobiernos deben dar pasos importantes en ello. Estoy a punto de entregar un libro sobre los conflictos interestatales para la Academia de Historia, interestatales en América Latina, donde demuestro pues de que ese es también un elemento, una línea conductora, de la cual los pequeños conflictos territoriales no se pueden resolver, porque esto del enemigo interno se ha trasladado a que estos conflictos fronterizos se conviertan también en elementos de violencia y de no convivencia entre los pueblos de América Latina. Bien, me parece que el libro en general invita a tener objetividad en el análisis de estos temas, y creo que el doctor Armando lo logra su cometido. Comparto con él el enfoque general que le da el texto. Sobre el tercer pico de la violencia, que él no avanza en ello, no era su interés, me parece a mí que aquí hay un elemento que nosotros tenemos que destacar. Uno es que hay una voluntad institucional por mantener activo el conflicto, y esa forma, mediante el uso de mecanismos que se han usado históricamente desde la Guerra Fría para acá, se han usado, y es precisamente que todos los movimientos sociales son considerados enemigos internos, pero además donde el mismo Estado
se introniza dentro de esos movimientos y provoca la destrucción más grande de los bienes muebles, inmuebles, morales, etcétera, como lo hemos visto en Cali, en Bogotá, en todo el país, donde son los agentes del Estado los primeros en provocar la destrucción, lo cual está probado ya en videos, en documentos, en testimonios. Ustedes recuerdan hace 4 años, en la marcha del 1 de mayo en Bogotá, un capitán del ejército apareció disparando con su pistola libremente. Después los medios lo identifican y se callaron. Es decir, eso muestra que el Estado utiliza esos elementos para provocar esos desmanes que no son propios de la sociedad civil, que marcha pacíficamente, pero que generan. Cuando fui rector de la UPTC, muchas veces me tocó obligar y llamar a los comandantes del ejército y de la policía que sacaran a sus provocadores, porque eran los que entraban, rompían los vidrios de la universidad, rompían los vidrios de los carros de los profesores y de la gente que... Ese es un método de terror, como lo dice el doctor Armando, que utiliza el Estado al decir y al reconocer que en Colombia lo que tenemos son enemigos internos. Yo creo que hay que pararle mucha atención a las formas como está operando ese sistema, porque me preocupa que algunos gobernantes locales caigan en la trampa y asuman que son los que protestan pacíficamente quienes destruyen los bienes muebles, cuestión que hay que condenar, cuando quienes lo hacen son inicialmente provocadores. Esos son falsos positivos que estamos acostumbrados a que el doctor Armando narra perfectamente. Bien, yo los invito a leer esta obra, es magnífica, me parece que vale la pena introducirlo también como un texto de lectura, no necesariamente obligatorio, sino como un texto de lectura en las universidades y en los grados superiores de la educación media, porque es una visión que el doctor Armando nos trae en un lenguaje sencillo, en un lenguaje asequible, decente y elegantemente, como él lo ha sido y lo fue a lo largo de toda su carrera académica y a lo largo de toda su vida. Mil gracias a todos y a todas. Sí, de público, pues 2, 3 intervenciones. Diego, su merced, no sé si el senador quiera hacer algún aporte sobre el tema, entonces el senador y el compañero de la Diego. Bueno, un saludo muy cordial a todos y cada uno de los presentes en este auditorio y de los que están ayudando precisamente a difundir ideas para entender y comprender la historia de Colombia. Yo creo que el doctor Armando Suescún planteó una tesis también bien interesante, y es el reconocimiento de la historia de Tunja, no de los 480 y pico de años, sino de construir la historia a partir de nuestra ciudad, de lo que fue el legado muisca en la construcción del cercado y demás, y de cómo se configuró este territorio en el cual hoy estamos dialogando y estamos conversando a propósito de la historia del país. Y Suescún planteaba precisamente que Tunja tenía más de 1000 años, y esa fue una tesis interesante que desarrollamos en la Patiño Rosselli. Recuerda Pedro Pablo cuando hablamos de los polos urbanos, Tunja, ciudad universitaria, y hoy seguimos preguntándonos, Tunja, ciudad universitaria, porque no hay un diálogo abierto entre las comunidades académicas, sino que se limita las más de las veces a desayunos y almuerzos entre los rectores y los vicerrectores académicos. Es decir, necesitamos explorar otras miradas para entender la realidad social. Esa es una reflexión a propósito del trabajo de Suescún, que admiro y que respeto. Pero yo quisiera plantear en este contexto precisamente del análisis de la guerra en Colombia una pregunta para que ojalá ustedes, que son los historiadores, nos ayuden a resolverla. Y es, ¿cuáles son las responsabilidades éticas, académicas y políticas de los profesores y directivos universitarios de las universidades públicas y privadas en el ascenso del proyecto fascista que hoy en día estamos sufriendo en cabeza del Matarife Uribe? ¿Cuáles son las responsabilidades desde la academia, en los discursos, en la praxis? Y en eso creo que hay unas responsabilidades también desde las academias de historia, Verdi Gracia de Boyacá y de otras.
Es una pregunta que simplemente quiero expresar con el ánimo de que ojalá la exploremos. ¿Cuáles fueron las responsabilidades también de aquellos sujetos que eran estudiantes, representantes estudiantiles en las universidades de Colombia, de todo el país? Ese es un capítulo que nos hace falta explorar para entender un poco de una u otra la manera, la verdad sobre el conflicto armado. Muy amable. Gracias, Diego, muy amable. Su merced, Diego Senado. Gracias. Celebro muchísimo esta oportunidad en vida, en homenaje en vida a uno de los grandes hombres colombianos, el doctor Armando Suescún Monroy. Mis saludos a todos, al doctor Javier Campos López, al doctor Olmedo Vargas, al doctor Herrera, a usted, doctor Salas, y a las distinguidas personalidades que están dentro del recinto. Me refiero a las breves conversaciones a nivel de amistad con el doctor Armando Suescún. Hace 8 años para acá, en los ratos en que podíamos los dos conversar, yo le decía, doctor, ¿cómo va la obra del análisis sobre el conflicto colombiano? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Que me contestaba Libertad. Ese era nuestro interlocutorio permanente cuando podíamos entrevistarnos de persona a persona. Hoy, que la veo hecha realidad, siento inmensa complacencia porque pienso que esta obra, queridos miembros del auditorio, será el punto de partida entre las ideologías pasadas, las ideologías presentes y las ideologías futuras, actuando como él lo hizo, ejemplarizantemente, sin ningún odio. Quien lea a Armando Suescún Monroy nunca va a encontrar en las páginas de la historia referirse o puntualizar hacia determinado grupo. Él tiene la discreción, tiene la capacidad analítica e histórica para ubicar al lector en el contexto vertical, como libres pensadores del presente, para unir esta coyuntura que nos deja como herencia entre las generaciones a quienes les corresponde dirigir el presente y el futuro. Yo los invito a eso, a seguir a Armando Suescún como libre pensador de lo que merece este bello puñado de tierra colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Senador Jorge Eduardo, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Pedro, y un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a todas, a todos y cada uno de ustedes quienes concurren a esta cita con el pasado, el presente y el futuro, a la mesa de honor, al maestro Javier, al maestro Olmedo. De verdad, muchas gracias, pues Olmedo me evita casi que leerme todas las páginas del doctor Armando, porque con esa exposición casi que damos por leído el libro, lo vamos a adquirir para profundizar, pero de verdad fue una exquisita exposición. Un viejo retórico del medioevo decía que no existe el pasado, el presente ni el futuro, que lo que existe es el presente pasado, que es el recuerdo, el presente presente, que es el amor, y el presente futuro, que es la esperanza. Y pienso que esa es la historia, es esa cremallera entre el pasado y el futuro. Es esa cremallera que es necesaria para poder interpretar lo que hoy estamos viviendo, algo que en la sociedad colombiana a veces es extraño. Un gran sociólogo, filósofo, Zygmunt Bauman, cuando escribe su Sociedad Líquida, habla de un concepto que me parece importantísimo, que es la retrotopía. Es decir, esa costumbre que tiene la sociedad contemporánea de querer volver a la historia, pero no como es, sino como nosotros queremos que ella sea. Y por lo que escuchaba yo del profesor Olmedo, pues Armando lo que hace es no dejar que ese término se pueda acuñar, sino contar la historia como verdaderamente fue, que es la obligación de los académicos. Por eso, bienvenido a este libro y sobre todo bienvenido a este acto con un gran hombre como lo es Armando Suescún.
Yo estoy seguro que así su materia aparta de este espectro, él va a permanecer siempre en nosotros, porque fue un gran estudioso, pero sobre todo fue un gran hombre. Un hombre que practicó una virtud que es extraña en la posmodernidad, que es la humildad. Esa virtud que es propia de los seres inteligentes, de los seres cultos y de los seres que de verdad trascienden. A ustedes muchas gracias por permitirme recrear y degustar estos momentos que de verdad son los importantes en nuestro contexto boyacense. Muchas gracias. Es que quiero, primero que todo, expresar el sentimiento inmenso de profundo agradecimiento por este homenaje a ese gran hombre que es Armando Jesús, un gran historiador, un gran ciudadano, un gran amigo, que merece ese y muchos más homenajes, porque creo que vamos a tener que profundizar en el estudio de su obra. La tenemos ahí, tenemos que meternos y empezar a derivar de ahí una serie de hilos para seguir alando esa madeja terrible de la historia mundial. Él habla del inicio de esta guerra en el 46. Yo creo que eso es así, porque he conversado con personas que trabajaron en uno de los grandes elementos de la política conservadora del año 46, que fue la Caja Agraria. A través de la Caja Agraria y con los directorios conservadores se distribuyeron las armas de la represión, del sicariato, de los pájaros, de todas esas bandas sofisticadas para ese momento que asolaban los campos colombianos y destruyeron la fe del colombiano hacia colombianos. Ellos destruyeron la fe entre los colombianos y ese es el resultado que hoy vivimos. El colombiano hoy por hoy es un individuo que está pensando cuál me va a hacer daño, quién me va a herir, quién me va a atracar, quién me va a asaltar. De ahí nace, de manera que es muy certera retrotraer al año 46 ese inicio. Muchas gracias por este homenaje, doctor Javier, doctor Olmedo, nuestro amigo Guerrero que se acaba de ir, y la gobernación que ha propiciado este encuentro. Gracias. A usted muchísimas gracias, de verdad. Claro que sí, hay que comenzar a Domiciano, bienvenido. Buenas tardes a todos y quiero agradecerle este homenaje que le hacen a un gran señor de noble corazón y gran cabeza. Lo considero mi amigo porque cuando salí de la universidad le dieron un amigo que tenía buena relación pública, le dieron un contrato de hacer el proyecto Ciudad-Región y yo como medio fui buen estudiante, él me llamó a hacer ese proyecto, me llamó a trabajar ahí y yo agarré ese proyecto y no sabía por dónde empezar, pero no tenía magíster ni especialización ni doctorado y dije, pero ¿por dónde inicio? ¿Qué es eso? Y me entregaron un anteproyecto que hizo una compañera de Santander, porque hay que darle lo que es a quien hizo, la que escribió el anteproyecto. La compañera ya murió en un accidente. Y yo tomé ese anteproyecto y empecé a desarrollarlo y no encontraba literatura. Y leí muchos textos, inclusive en el posgrado de Economía me prestaron 2 textos sobre planeación del desarrollo territorial y de Chaqueta. Pero uno de los textos que consulté y no sabía quién era él, era sobre el derecho muisca. Entonces, son personas que le han dejado un legado para todos los boyacenses. Y me encanta que me diga que él está despidiéndose en coma en un hospital. Lo visité en su casa, lo saludaba, charlábamos. No fui un gran amigo, ni soy un intelectual ni nada de eso, pero como persona él me impactó. El día que fui a ver su casa, hace año y medio, me regaló un libro. Lo leí, ese libro, pues lo compartía a otra persona para que lo lea. Pero yo lo que aprecio de él es su sencillez, su gran persona, su coherencia. Yo creo que él tuvo cargos muy importantes, pero yo creo que él no
no ambicionó a esos cargos, sino se le estaban dando por su propia capacidad intelectual y su propia perseverancia y su propia capacidad de investigación. No forceaba por los cargos, no era oportunista. Él simplemente trabajaba e investigaba y sacaba su producción intelectual. Para mí, como intelectual y como persona, el doctor Armando Suescún Monroy me marca a mí y creo que marcará a muchas generaciones de boyacenses, porque su producción intelectual es, sin ambages, es una de las mejores del departamento de Boyacá. Muchas gracias, Domiciano, muy amable. Y de esa forma vamos a darle la palabra a Leo y cerramos nuestro ciclo de participación. Bienvenida, Leo Monica. Yo quiero solamente decir 2 o 3 frases como para culminar. Creo que Armando, hasta donde pudo, estuvo presente en la calle. Muchas gracias, León. Así es, un aplauso entonces para el profesor Armando. De verdad que este es un acto que hemos querido compartir con ustedes como compañeros, más que como gobernación, es realmente como compañeros con el propio Armando. El último video que hicimos hace un mes, que fue ya cuando lo vi muy agotado, lo consiguen en el periódico El Diario. Yo quisiera que Julito nos regalara nuevamente esa puesta en escena de ese último Facebook Live, donde el profe Armando hace una presentación de su propia voz de la obra que hoy el profesor Olmedo y el profe Javier Ocampo nos han explicado. Entonces, yo quiero, en la galara está el libro, ahí está la galara. El profesor Armando lo llevó a la Lerner a Bogotá, porque él mismo se encargaba de la distribución de sus libros. Entonces, cuando él dice a su esposa, mujer, misión cumplida, es porque pues el cierre de una maratón que lo estaba persiguiendo también, que era su propia capacidad física. Y nos orgullece hoy saber que tenemos uno de los mejores intelectuales de verdad en Boyacá. La verdad, la situación física de él, su salud es lamentable. Digamos, que hiciera uno que no sufriera, él está de alguna manera sufre, pero en cualquier momento pues la idea es que estemos nuevamente juntos cuando él parta, y estaremos también con la familia haciendo ese acto, como dice su merced, muchos actos habrá que hacerle al profesor en la medida que su pensamiento es una obra también por construir colectivamente. Entonces también les estaremos también, obviamente, con la familia para que rodeemos su despedida también. Compañeros, ciudadanos, profesor Olmedo, su merced, de verdad, una brillante exposición. A nuestro profesor Javier Ocampo por su voluntario esfuerzo de estar acá, y nos alegra también saber que tenemos a una persona tan valiosa como el profesor Javier Ocampo acá. Un aplauso para Javier, el doctor Javier Ocampo. Muchas gracias y un feliz día para todos y todas. Muy amables. Gracias, gracias. Bueno, gracias.